Muy buenas tardes. Una vez más les damos la cordial bienvenida a todo lo que nos sigue en las redes sociales, YouTube, Facebook. Les agradecemos a todas las personas que nos visitan a nuestra página web de la Misericordia de Dios, de la Iglesia Cristiana. La Misericordia de Dios es infinita. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. En esta ocasión, antes de entrar al tema que hemos preparado para hoy, y como preámbulo quiero explicarles el porqué de esta enseñanza. Me preguntaba un varón y decía: ¿de qué hablan ustedes? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su denominación, etcétera? Pregunto, ¿quién no ha recibido este tipo de preguntas? Pero hemos podido saber responder. Pues aquí está la respuesta. Hablamos de Jesucristo. O lo que es lo mismo, predicamos a Jesucristo. Y hemos tomado nuestro texto base en la segunda epístola de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Les invito que vayamos a las Biblias. Segunda epístola de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 6. Hasta que usted encuentre las Sagradas Escrituras, quiero mandar un cordial saludo a mi amada esposa, que en este momento está liderando un retiro de ayuno y oración organizado por la Iglesia Betania en Chamble. Ese grupo de mujeres se llama Guerreras de Dios Caminando a la Nueva Jerusalén. Que el Señor me las bendiga, porque ustedes han confiado que la gracia viene de Él, y no lo duden, que tendrán la respuesta a todas esas oraciones que la están haciendo en el corazón. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Segunda epístola de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entramos en oración. Amantísimo, glorioso Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, siempre, Padre. Y una vez más, Padre Santo, te pedimos en esta tarde, no mires nuestros pecados, ten misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Mira, Padre Santo, nuestras valencias, lo que somos, Padre, y ayúdanos, Señor. Nuestra incapacidad, Padre. Ayúdanos como siempre nos has ayudado, Señor, para que esta palabra llegue a todos los seres que te aman, Señor, y todos los que escuchan, Padre, sean bendecidos por la palabra
que es vida, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Ayúdanos a crecer en el Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, así sea, Padre. Amén, Señor. Amén. Ahora, para tener un panorama más amplio, de lo que queremos explicar, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer 2 párrafos de la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32, y después estaremos navegando en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esto dice en Hechos capítulo 4, versículo 32. Ahora vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Menciona aquí, en primer lugar, la doctrina de los apóstoles. Y por eso leímos primero, en nuestro texto base, 2 de Corintios, que los apóstoles se dedicaban a sí mismos. No se predicaban a sí mismos, sino predicaban a Jesucristo como el Señor. Y también que su muerte fue una muerte expiatoria. El Señor Jesucristo había dicho: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan capítulo 8, Juan capítulo 7, versículo 18. Asimismo, en Juan capítulo 8, versículo 50 dice: Jesucristo no buscaba su propia gloria, pues él dijo: yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzgue. Juan capítulo 8, versículo 50. El Dios Padre busca la gloria de su Hijo, y también busca llevar a muchos hijos e hijas a la gloria, y para eso envió a Jesús. Entonces también en Hechos de los Apóstoles dice que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos capítulo 5, versículo 42. Todos esos versos que hemos leído nos muestran el tema central de los enviados del Señor, que eran los apóstoles. Eso es lo que quiere decir apóstoles: los que envía el mismo Señor. Su tema central no era ellos mismos, no era cosa de ellos o acerca de ellos, sino que predicaban al Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios tiene como tema central al mismo Señor, y podemos verlo de esta manera en la palabra. Leámoslo en la epístola a los Romanos, desde el capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Mire cómo se presenta. Notemos, él hubiera podido decir presidente de la Iglesia Anglicana o secretario de la Confederación Evangélica de Georgia. O hubiera podido decir vocal de la Junta Directiva Regional, etcétera, hermanos. ¿Verdad? Tantas cosas que los hombres nos gusta adjudicarnos como títulos y cosas así, pero no. Representaba organización humana, sino que representaba
al gran Señor. Continúa diciendo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios en Romanos 1:1. Lo que dijo en el Espíritu Santo también en Hechos cuando dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, en Hechos capítulo 13 versículo 2. Apartadme. Él fue apartado, fue separado para ocuparse de esto tan importante a los ojos de Dios. Puede ser que los seres humanos no lo entiendan en consistencia, pero después lo entenderán. Lo importante es que Dios y los suyos lo entiendan. ¿Y para qué fue Pablo apartado? Para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Aunque Dios mandó a la ley por Moisés, en la misma ley de Dios dice que enviará otro y que debía oírle, porque recordemos que el Señor Jesús es profeta, aunque es mucho más que un profeta, porque es Hijo de Dios, es el Verbo, Dios hecho hombre, pero como hombre tomó varios oficios, es profeta, es sacerdote según el orden de Melquisedec, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ya estaba prometido que había que oír lo que dijera el Mesías cuando viniera. Por eso la mujer samaritana estaba esperando que llegara el Mesías. Sabemos que Jesús entabló una conversación con ella en esa hermosa historia de la mujer samaritana. Con ella y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así lo dice en Juan capítulo 4 versículo 9. Entonces el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan capítulo 4 versículo 10. Así el Señor le promete que le daría un agua con la que no tendría más sed. Y ella responde, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Juan capítulo 4 versículo 25. Ella sabía que tenía que venir el Mesías. No solo los judíos de Judea, sino incluso los samaritanos, que eran de las 10 tribus de Israel, de las otras 10 tribus que se habían mezclado con otros pueblos. Pero ellos ya sabían que venía el Mesías. O sea, Dios había prometido el Evangelio por los profetas en las Santas Escrituras. Por lo tanto, ¿cuál es el tema central del Evangelio? De las buenas nuevas que nos dio Dios. Las buenas nuevas que nos da Dios son su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y la palabra nos dice aún más. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Por eso Jesús fue mostrado por Dios en público, después de su vida privada, antes de su vida pública,
cuando llegó a bautizarse, Dios dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan capítulo 17, versículo 5. Eso no lo ha dicho Dios de ningún otro ser humano, sino solo del Señor Jesús. Esto ocurrió cuando apenas iba a comenzar su ministerio público. O sea, el Padre honró la vida privada de Jesús, aunque no fue privada para su familia en Nazaret. Decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En Mateo capítulo 13, versículo 55. Los hombres se preguntaban: ¿de dónde habría salido él con estas cosas? ¿De dónde vienen esos milagros y esa sabiduría que Dios le ha dado? Y se maravillaban de él en la vida privada. De Dios lo honró. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos dos cartas escritas por los hermanos del Señor Jesús, porque en ella, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de Marcos, nos dan los nombres de sus 4 hermanos. Uno era Jacobo, Santiago, el otro era Judas Tadeo, el otro era José, así como el papá putativo de Jesús. No es su padre, porque Jesús nació por el Espíritu Santo. Mientras uno de sus hermanos se llamaba José, el otro se llamaba Simeón. Entonces 2 de esos hermanos, Jacobo, que se llamaba también Santiago, y Judas Tadeo, sí, San Judas Tadeo, eran hermanos de Jesús. Y sin embargo, escriben 2 cartas que hablan del Señor. San Judas Tadeo, que era uno de los hermanos menores, dice en su carta: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En Judas capítulo 1, Judas versículo 1, llama a Jesucristo como su Señor. Dice siervo de su hermano, con el que ha crecido y vivido su vida privada de niño en la carpintería con José. El Señor Jesús era un hombre verdadero que trabajó como lo hacían en el campo, en un pueblo pequeño. Él trabajó en la carpintería, trabajos duros. Y sus hermanos, que son los que le conocen, la vida privada, podríamos decir, de sus otros hermanos, ni siquiera se atrevían a llamarle hermano, sino Señor. Ellos mismos no podrían creer esto tan grande, pero luego se les apareció resucitado, como lo dice en la primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, que se le apareció a Jacob, el hermano del Señor Jesús. Eso lo leemos en primera de Corintios capítulo 15, versículo 7. Él lo cuenta, Pablo lo cuenta a breves rasgos. Pero la historia primitiva cuenta que cuando Jacob escuchó que Jesús había resucitado, dijo: no comeré pan ni beberé agua hasta que yo no lo vea resucitado. San Pablo lo menciona esto, como los dije anteriormente, en primera de Corintios 15, 7, pero no toma hasta el fondo. Pero en la historia de la iglesia primitiva se cuenta cómo fue, y dice que el Señor Jesús se le apareció a Jacob y le dijo:
come tu pan y bebe tu agua, Jacob, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de los muertos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Aún el texto mismo, hebreo, se conserva hasta hoy en la biblioteca de Cesarea por el mártir Panfilo. Formó con muchísimo empeño. Continuando con nuestra prédica, entonces el Evangelio es acerca del Hijo de Dios, que nos muestra que Él no había cometido ningún pecado. Inclusive una vez dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan capítulo 8, versículo 46. Y claramente nadie podía redarguirlo de pecado. ¿Cuántas y cuánto quisieron acusarlo para matarlo? Se contradecían entre los testigos porque no encontraban culpa en él. Pero aún así lo crucificaron por decir quién era él realmente. Lo crucificaron por ser lo que era, y no porque haya pecado, simplemente porque Él era el Cristo. Él fue como aquel cordero que fue examinado y no hallaron ningún defecto en Él. Y con este ejemplo, Dios estaba preparando nuestro conocimiento del Señor Jesús como el verdadero varón perfecto. Jesús, después de su vida pública, en la que vivió como hombre y también hizo milagros, cuando iba a ir a Jerusalén ya para morir, fue transfigurado en gloria delante de 3 testigos en el monte Tabor, cerca de Nazaret, cerca del valle Meguido, al norte de Israel. En la transfiguración, esos 3 testigos fueron Jacobo, Juan y Pedro. Delante de ellos se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En ese momento, cuando ya había pasado su ministerio público por segunda vez, Dios mismo, Dios el Padre, dio testimonio de él. Y San Pedro dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ellos oyeron esa voz. Imagínense escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Desde la magnífica gloria podemos apreciar que el tema del Padre y todas las cosas que el Padre hizo han sido por el Hijo. El Padre ama al Hijo y todo lo hace, y lo que hizo es para el Hijo. Como hemos visto, el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo Jesucristo. Hay muchas cosas en la palabra de Dios, pero si se le separa del tema central, perdemos el equilibrio. Todas las cosas tienen que ver con Cristo, porque todo fue hecho para Él, y en Él está la base de todo. Él es la última palabra de Dios, y todas las cosas al final son para Él y para su gloria. Por esta razón hemos visto que los siervos de Dios no se predican a sí mismos, sino a Jesucristo, y que el Evangelio de Dios es acerca de nuestro Señor. Luego dice que los apóstoles todos los días en el templo y por las casas, porque ellos también se reunían en las casas, y ojo, se va a volver a reunir en las casas,
para hablar del Evangelio. Ya lo verá. Como nosotros, porque lo aprendimos de la Biblia. Dice que no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo. Esa era la doctrina de los apóstoles. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y también enseñamos sobre Él. Ahí hay dos palabras que se traducen así: predicar y enseñar. Muchas veces nosotros pensamos que es la misma cosa, pero no lo es. Una palabra es querigma, predicación. Querigma es la proclamación profética en el Espíritu, según la coyuntura de la necesidad que haya siempre. Dios proclama lo que Jesucristo es y la obra de Jesucristo para enfrentar cualquiera que sea la situación. Por otra parte está la didache, enseñar. La enseñanza es con didache y la predicación es querigma. Querigma y didache de la palabra. Didache viene de didáctica, es decir, es una enseñanza didáctica. O sea, lleva un orden, es ordenada acerca del Señor Jesús. Y también la palabra querigma, una proclamación profética acerca de Jesucristo, que todos los días hace el Espíritu Santo, porque Él vino para que Jesucristo sea glorificado, para que Jesucristo sea predicado y enseñado todos los días en el templo y por las casas. Óigalo bien, querido hermano. Por lo tanto, para que la gente sea evangelizada, era necesario predicar y proclamar, pero luego había que enseñar, hacer un seguimiento y enseñar didácticamente acerca del Señor Jesucristo. Por esto Dios ponía a los profetas junto con los maestros para que se acompañen y complementen, produciendo los dos aspectos que son el querigma de la predicación profética y el aspecto didache de la didáctica, de la enseñanza. Sigamos en Romanos capítulo 1, que nos dice acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 3. Y a continuación Pablo nos muestra quién es el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Nos muestra un aspecto del Señor Jesucristo que nos habla de su humanidad por la línea de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Aquí se ve el aspecto de la divinidad. Pablo nos ha mostrado al Señor Jesucristo en su aspecto divino y humano, muerto y resucitado. Ahora pasemos a 1 Corintios capítulo 15. Es necesario fijarnos en estos primeros versos, que siendo sencillos, son muy profundos y riquísimos. El apóstol Pablo, después de haber puesto en orden muchos problemas en la iglesia de Corintio, acerca del matrimonio, de la comida, del vestido y de muchas otras cosas mal, el Espíritu Santo lo movió a cerrar la carta con la respuesta para todos aquellos problemas. Pablo respondía los problemas, pero llevándolos
a la respuesta que era el Señor Jesucristo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Otra vez hay una declaración apostólica de lo que es el Evangelio. No es cualquier cosa lo que va a decir Pablo acá. No. Y no solamente el final de una carta, sino que es la declaración apostólica de lo que es el Evangelio, en lo esencial, de lo principal, de lo primero, en lo cual todos estamos enterados, que es nuestra común fe, la de los cristianos, hermanos. Continuando dice, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Gloria a Dios. Esto es en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. ¡Qué privilegio el que la iglesia primitiva recibió! No necesitamos pasar por un sinfín de interpretaciones pontificias, cardenalicias y episcopales o un montón de cosas intermedias. No, surgió directo del horno a la mesa, es decir, de los apóstoles a nosotros, sin pasar por tantos personas que le agregan o le quitan a lo que del Señor le corresponde. Por eso es que estamos hablando de esos recovecos intermediarios de gente que pretende ponerse de mediador entre Dios y los hombres con una serie de locuras. El Espíritu Santo le inspiró a Pablo lo que escribió, y aquí lo tenemos. Entonces Pablo dice aquí que el Evangelio que recibió la iglesia primitiva, en el cual también perseveraron, primero es una declaración apostólica, o sea, enviada por el Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo a los apóstoles que Él escogió y envió al resucitar. Ahora dice que la iglesia primitiva lo recibió, y no solo eso, sino que perseveraron en él. Los apóstoles no iban a perder el tiempo en cosas, porque ellos predicaban el Evangelio acerca del Hijo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, y si no creísteis, en vano. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2. Esto habla de una fe de verdad, porque a veces esa emoción que sentimos es pasajera, algo cultural, social o meramente intelectual, pero que no es espiritual, ni viene del corazón. El cristiano nace de nuevo solamente si la persona creyó de verdad. Lo que ha dicho Pablo es importante, porque va a declarar el Evangelio que recibió de Dios, que recibió con los otros apóstoles, el que Dios le mandó a predicar, que predicó lo que él recibió y que salvó a la iglesia primitiva, pues perseveraron y ha salvado a toda la iglesia. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera de Corintios capítulo 13
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Lo que ha recibido Pablo no puede faltar, es la piedra del tope. ¿Y qué es lo primero que predicó Pablo? Cristo. Primero empieza por la persona y le llama el Cristo. La identidad más íntima, más interior del Señor Jesús es la persona del Hijo, el Verbo de Dios que estaba con Él antes de la fundación del mundo y de la caída del hombre. El Verbo no se refiere solo a la humanidad luego de haber nacido, porque antes de que Él naciera como hombre ya existía como Verbo con Dios. Él estuvo eternamente con el Padre y nada de lo que fue hecho sin Él. Eso es lo primero que aparece en el punto central. El Evangelio de Dios es acerca del Hijo hecho hombre y declarado Hijo de Dios según la resurrección. A través de la resurrección nos demostró que ese era el Hijo de Dios y que su sacrificio, hecho en humillación y encarnación, había sido aceptado en los cielos. Sí, hermanos, había sido aceptado en los cielos. Por eso lo resucitó. Entonces, lo primero que la iglesia, el pueblo cristiano, tiene que saber acerca de Jesucristo es que Él es divino y humano. Divino en cuanto al Verbo y humano en cuanto se hizo carne en el vientre de la Virgen María, resucitando, luego en gloria, encontrándose ahora a la diestra del Padre. Jesús es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando Jesucristo resucitó, Él hizo una cosa durante los 40 días. Y fue a tomar las Escrituras y comenzar a mostrar lo que ellas hablaban de Él. Así está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podemos ver antes de continuar con Corintios. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio según San Lucas, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio según San Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto está en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahora vamos al final del Evangelio de Lucas, que es la primera parte de Hechos, porque Hechos lo escribió también Lucas. Entonces, al final de Lucas, del capítulo 24, surge también cuando Jesús se apareció. Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Lucas
capítulo 24, 36, 39. Por esta razón se ha dejado las cicatrices del cuerpo, porque él, siendo Dios, podría quedar íntegro, ni un rasguño en su cuerpo, pero él lo quiso en su voluntad enseñar, porque él conocía los corazones de los humanos, la mente del ser humano. Por esa razón se dejó las cicatrices en el cuerpo, porque él resucitó con el mismo cuerpo que murió, con el mismo que fue crucificado. Según se dejó las cicatrices como si fueran su birma, la prueba de su muerte en la cruz. Dice en Lucas 24, 39, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él no era solo un espíritu, sino que él resucitó con su carne y sus huesos, y pidió que lo toque para mostrar quién era. Mire, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, ahora de gozo imaginémonos lo increíble que era la situación, pero había que creerlo. Era increíble, pero sucedió. Y estaban maravillados. Lucas 24, versículos 40 al 41. Jesús había hecho muchas maravillas en la vida. Había caminado sobre las aguas, había multiplicado los panes y los peces, resucitando muertos, sanando enfermos, echando demonios. Hecho milagros, pero esto que estaba ocurriendo ya era más de la cuenta para la fe natural. Esto era sobrenatural. Y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? En Lucas capítulo 24, versículos 41. Esto era para que pudieran ver que no era una alucinación, pues las alucinaciones no comen. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. O sea, les trajo a la memoria lo que él, cuando él estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto está en Lucas capítulo 24, versículos 42 y 44. Estas eran las tres divisiones del Antiguo Testamento. La Tanakh viene con la Torá, la ley de Moisés, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, los salmos, y los otros escritos junto con los salmos. Esa era la división de las escrituras en el Antiguo Testamento que Jesús les mostró. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 45. Lucas capítulo 24, versículo 45. Ese trabajo de Jesús era muy necesario y que continúa haciendo, comenzando desde el principio. Les abrió el entendimiento, porque no se puede hacer nada, ni se puede tomar por sentado.
Había que estar seguros. ¿Para qué? Para que se comprendiese las Escrituras y que supieran lo que ellas hablan de Él. O sea, es necesario estudiar las Sagradas Escrituras para saber de Él. Y les dijo en Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 48, les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. Lucas capítulo 24, 46, 48. Ese es el testimonio principal. A veces nosotros decimos: qué lindo que Jesús caminó sobre las aguas. Sí, nos admiramos. Y está bien, pues nunca vamos a menospreciar esto. Pero si hubiese caminado 1000 veces sobre las aguas, pero no muere por nosotros, igual nos iríamos al infierno. Óigalo bien. Si Él hubiese multiplicado los panes y los peces, y no solo 2 veces, sino 1000 veces, pero no hubiera muerto por nosotros, igual nos iríamos al infierno. Entonces, en la persona divina y humana del Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, y en su muerte, resurrección, ascensión e intercesión y regreso, está el centro del testimonio cristiano. Eso es el principal que nosotros creemos. Sí, hermanos, es lo central que debemos hacer creer a todas las gentes, o sea, dar testimonio. El Señor es el que los hará creer, pero dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio. Juan capítulo 15, versículo 26 al 27. Les repito esa cosa que es interesante. Debemos hacer creer a todas las gentes, o sea, dar testimonio. El Señor es el que los hará creer. Así dice su palabra, Él los hará creer. Usted solo predique el Evangelio. El testimonio de la iglesia debe ser el mismo del Espíritu Jesucristo, el mismo que murió, resucitó y ascendió, intercede y volverá, con la misma voz, la del Espíritu y la de la iglesia, hermano. Ahora sí, podemos volver a Primera de los Corintios. Pero era necesario ver cómo Jesús les habló de Él mismo y de las obras que hizo y que ellos habían visto. Eso era el fundamento, el primer testimonio de la iglesia. Y de eso tenemos que asegurarnos, que todas las personas comprendan que Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Claro que se podía enseñar lo de caminar de Jesús sobre las aguas, de la multiplicación de los panes y los peces, sobre echar fuera demonios. Todo eso está muy bien, pero esas señales le siguen a la palabra, cuyo tema central
es el propio Señor Jesús. Lo que la Iglesia conoce como Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, en su divinidad y en su humanidad. O sea, lo relativo a la Trinidad de Dios y a la encarnación del Verbo y a la expiación, a la muerte expiatoria. Conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Luego menciona varias apariciones, pero solo principalmente a los varones, sin casi mencionar aquellas a las mujeres, ya que se le apareció también a María Magdalena, pero en aquella época los judíos no aceptaban testimonio de mujeres, sino solo de hombres. El Señor Jesús valoró a la mujer y la puso a valer lo mismo que el hombre, pues la misma sangre que pagó por los hombres, lo pagó por la mujer. El Señor es el que nos ha valorado porque somos hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios, cada uno con su función, pero seres humanos a su imagen y semejanza, sí, iguales a Él, y ellas coherederas de la gracia y de la vida del Padre. Hay cosas que nosotros recibimos de Dios por la muerte de Cristo, y hay cosas que nosotros recibimos de Dios por su resurrección. Por ejemplo, si Él no hubiese muerto, no tendríamos el perdón de los pecados, ni limpieza del pecado, ni liberación del pecado, ni justificación, ni reconciliación. No la tendríamos. Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Eso es lo principal. Es el centro de la palabra de Dios. Es el centro del Evangelio y el centro de la historia. Y debe ser el centro de la Iglesia, el centro de nuestro testimonio y de nuestra vida. Ahora, también hay cosas que nos vienen por la resurrección. Por ejemplo, si Él no hubiera resucitado y ascendido, no hubiera derramado el Espíritu Santo, que dice: os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7. El Espíritu Santo llega a hacer muchos trabajos. ¿Cómo íbamos a nacer de nuevo en el Espíritu si el Espíritu Santo no es enviado? No habría regeneración, no habría renovación, no habría vivificación de nuestros cuerpos mortales, no habría una mente renovada, transformación, no habría configuración a la imagen de Cristo, no habría unidad en la Iglesia, no habría dones ni frutos del Espíritu Santo. Nadie nos enseñaría y estaríamos todos ciegos. Entonces, de la obra del Señor, lo primero que comenzó a predicar Pedro, el primer mensaje tenía que ver con la sangre y con el Espíritu. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto es lo que hace la sangre, que es perdonar los pecados y que nosotros todos los días seamos nuevos
Necesitamos todos los días la sangre de Cristo para limpiarnos y el Espíritu de Cristo para fortalecernos. A través de la sangre y de la cruz se quita todo lo viejo y a través del Espíritu se introduce todo lo nuevo. El Espíritu es el que introduce la nueva vida. Pero el que borra la vieja es la sangre. Grabes esto en su cabeza, querido hermano. El Espíritu es el que introduce la nueva vida, pero el que borra la vieja es la sangre. Y la que termina con ella es la cruz. Por eso, en el centro del tabernáculo, en la casa de Dios, en el corazón divino está el arca de oro y de madera, con el propiciatorio, refiriéndose a la persona divina y humana de Jesucristo y a su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, desde donde nos viene la sangre con la que nos limpiamos y la cruz por la que somos liberados, y el Espíritu por el cual recibimos nueva vida y somos regenerados, renovados, transformados y configurados a la imagen de Cristo, hechos un solo cuerpo, hermano. Todas las maravillas de Dios las hace por el Espíritu Santo. La sangre y el Espíritu son un regalo, porque nadie tendría con qué pagarlo, hermanos. Esos son los elementos esenciales del nuevo pacto. Dice él: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto está en Jeremías capítulo 31, versículos 34, al final de este versículo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora nos vamos a Ezequiel capítulo 11, versículos del 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. La sangre y el espíritu son los dos elementos esenciales del nuevo pacto que estableció Jesucristo antes de morir. Esto nosotros lo vemos en Ezequiel, capítulo 11, versículos del 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas, capítulo 22, del 19 al 20. Nos damos cuenta que este nuevo pacto son las promesas del perdón por la sangre, por su sangre, y de regeneración por su espíritu. Dios nos dio a su Hijo como un regalo. ¿Qué regalo, hermanos, a la iglesia? Dios dio la vida cuando estábamos muertos y nos dio su espíritu. Por lo tanto,
La Iglesia cristiana, la misericordia de Dios es infinita, habla o predica de Jesucristo. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios glorioso, Padre, qué hermoso es tu Evangelio, Señor mi Dios. Te damos las gracias, Padre, porque el entendimiento viene de ti, Señor, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos a diseminar este Evangelio por el mundo, Señor. Ahora que este mundo necesita, Padre, entender las maravillas de tu Evangelio, Padre. Ayúdanos en tu gracia, Señor. Fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Gracias te doy, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano.